Aquí al Perú ya han llegado los magos, algunos estaban preocupados porque desde aquí no llegaban, pero bueno, no nos hemos portado tan mal, que ya están aquí adorando al Niño Dios. Hay algunos lugares en los cuales los magos no han llegado y no por haberse portado mal, sino porque hay una mayor tradición de celebrar el 6 de enero la Epifanía en su día, el 6 de enero, que no coinciden en domingo. Es una tradición que hemos de pelear porque es maravillosa, y no podemos dejar que los magos sean sustituidos definitivamente por este gordo que se ha inventado la Coca-Cola, que poco tiene que ver con su origen, que es San Nicolás, aquel gran obispo de Bari que luchó contra el arrianismo. Bien, durante toda esta Navidad, desde el día de San Juan Evangelista, estamos leyendo su primera carta, y hoy nos ha dicho que tenemos un mandamiento de Cristo, y es que creamos en su nombre, el nombre del Hijo, el nombre de Jesucristo, y además que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Explicará más adelante y explicaremos a lo largo de estos días ese segundo mandamiento, pero primero es creer en su nombre, porque si no, no será posible amar. Ese nombre en el cual tenemos que creer es una persona, no solamente un nombre, un grupo de letras agrupadas, es una persona conocida, amada, tuteada. Cuando a alguien le llamamos por su nombre es porque le podemos tutear sin faltarle al respeto, pero podemos tratarle con confianza. Y este es Jesús, el santo nombre de Jesús, que celebramos estos días, a los 8 días de la Navidad. Pues hoy este es el nombre. Nos ha dicho el Evangelio según San Mateo que nos está empezando a hablar de la vida pública del Señor. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Nuestra vida, especialmente la Navidad, es una continua búsqueda de la luz. ¿Buscar la luz? ¿Acaso es difícil encontrar la luz en las tinieblas? Es muy fácil encontrar la luz en las tinieblas. En las tinieblas una luz, por lejana que sea, se ve. El problema no está en encontrar la luz, el problema está en encontrar la luz verdadera, porque en nuestras tinieblas encontramos falsas luces, como les pasó a los magos, que vieron la luz donde no estaba. Cuando dejaron de ver la estrella, les pareció que el palacio de Herodes era luminoso y no lo era. Lo que era luminoso era lo que aparentemente era oscuro, que era el portal de Belén, donde después se posó la estrella que les llenó de inmensa alegría. Por eso tenemos que discernir, bandearnos en esta búsqueda para rechazar las falsas luces, que son las del anticristo, del cual nos habla hoy San Juan, y la verdadera luz, que es la del Cristo verdadero. Queridos, no se fíen de cualquier espíritu. Y aquí entra en juego el discernimiento. El discernimiento es esa búsqueda en medio de la oscuridad y de las dificultades de la verdadera luz. Examinen si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. Un problema que siempre ha tenido Israel, sus reyes, era distinguir entre los verdaderos y falsos profetas, porque siempre junto a los verdaderos profetas ha habido falsos profetas. Y hoy también. Y los hay dentro de la Iglesia. Y alguno podrá decir que cuando yo digo estas cosas, que hay obispos que no son fieles a la Iglesia, que hay sacerdotes, alguno me podrá acusar, y me han acusado, de romper la comunión, pero no es verdad. La comunión la rompen precisamente aquellos que se erigen como falsos profetas, es decir, que no anuncian al verdadero Cristo. Siempre ha habido falsos profetas dentro de la Iglesia. Arrio fue obispo, Nestorio fue arzobispo, fue un patriarca de Constantinopla, señalado por un laico, Eusebio, que luego será obispo de Dorilea, Eusebio de Dorilea, pero será un laico el que le acuse de negar la maternidad divina de María y la unión de las dos naturalezas en la persona divina del Verbo. No rompe la comunión el que señala a los falsos profetas, rompe la comunión el falso profeta. Bien, pues San Juan nos alerta de que distingamos los verdaderos y los falsos profetas. Podrán conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en la carne es de Dios. Confesar a Jesucristo venido en la carne, es decir, profesar la verdadera divinidad de Cristo y su verdadera humanidad. Y hoy dentro de la Iglesia, no solo fuera,
se niega con mucha frecuencia. Jesucristo, un mero hombre, un mero modelo, no es Dios, o aquellos profetas que anuncian que hay un Cristo de la fe en el que creen los ignorantes y un Cristo histórico. Están llenos nuestros seminarios, nuestros pseudolibros o nuestros libros de pseudocristología. Y esto hay que señalarlo. Y no rompemos la comunión los que lo señalamos, sino los que escriben estos libros. Y esto está pasando. Y hoy en la Iglesia no se está señalando en nombre de una supuesta comunión. Hoy no se señalan estos falsos profetas. Vemos que desde altas instancias jerárquicas se está promoviendo una supuesta unidad litúrgica. Solamente se puede celebrar de una manera. Hay que obedecer. Pero es muy curioso que no se persiga a los que no celebran la liturgia como manda la Iglesia. Se persigue a algunos que las celebran como siempre se ha permitido y como siempre se ha hecho y como siempre quieren seguir haciendo. Y en cambio no se persigue ni se señala a los que están celebrando los sacramentos como quieren. Esto no es una verdadera búsqueda de la unidad. Es una injusticia. Es una injusticia señalar a estos y no señalar a los que rompen la unidad, no litúrgica, sino doctrinal, que es aún más grave. Se nos insulta a diario desde las más altas esferas, pero nosotros tenemos que seguir discerniendo. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo. El anticristo es una persona nombrada así con este nombre solo 4 veces por San Juan Evangelista, 3 en su primera carta y 1 en la segunda, aunque aparece en otros muchos sitios con otros nombres. En el libro de Apocalipsis, en las cartas de San Pablo, incluso en el Evangelio. El anticristo no es el demonio, el anticristo es un hombre, un instrumento. Es muy elocuente un fresco que está en la Catedral de Orvieto, que durante un tiempo fue catedral papal, porque ahí pasaban tiempos largos los papas, en Orvieto. Y hay un fresco de Luca Signorelli, un pintor renacentista del 480, que pinta los hechos del anticristo y su sermón. Y pinta al anticristo como un hombre calcado a Cristo, se parece mucho a él, solo que sus rizos se acaban convirtiendo en cuernos, muy difíciles de distinguir, porque parecen su aureola esplendorosa, pero en realidad son unos cuernos de color rojo. Y nos hablan de su derrota. Este anticristo tiene por detrás unas manos, y es el mismo Satanás el que lo usa. Las manos no son del anticristo, son de Satanás, que lo usa como una marioneta. Pues este es el anticristo. ¿Quién es este anticristo en la Escritura? San Juan Evangelista da por hecho a los cristianos a los que escribe, y no son unos cristianos de una comunidad, sino es una carta católica a la Iglesia Universal. Perdón. San Juan Evangelista da por hecho que los destinatarios de su carta conocen la existencia del anticristo. Hijos míos, dice el capítulo 2, oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Dice en el capítulo 4, todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Esto ha llevado a muchos a decir que el anticristo no es una persona concreta, sino que son muchas figuras. El cardenal Newman hizo un trabajo serio en sus 4 sermones sobre el anticristo. Dice que la tradición unánime de la Iglesia, de los padres, es que el anticristo es una persona, no una institución ni un espíritu, es una persona. Pero una persona precedida por calcos, por tipos, por prefiguraciones que lo adelantan y que nos ayudan a desenmascararlo. Entonces es seguro decir que hay anticristos, que los ha habido a lo largo de toda la historia y que vendrá al final el anticristo con mayúscula, que será un hombre que dé al mundo una falsa esperanza, una falsa unidad, una impostura, llama el catecismo, una impostura religiosa, que es una falsa seguridad, una falsa unidad, pero no en la verdad, una unidad en la mentira. San Ireneo de León dice, por el anticristo el diablo se quiere proclamar rey, recibiendo todo el poder de Satanás.
Vendrá no como rey justo, legítimo, sujeto a Dios, sino como impío, injusto y sin ley, como apóstata, inicuo y homicida, como un ladrón que recapitulará en sí la apostasía del diablo. Derrocará a los ídolos. Esta será una cosa buena. Pero para persuadirnos de que Él mismo es Dios, poniéndose a sí mismo como el único ídolo. Nos damos cuenta de que esta gran unidad del mundo, esta eliminación de las fronteras hacia una única aldea, va facilitando esta victoria del anticristo. Lo que no saben es que también está facilitando la victoria final de la verdadera de Cristo. Luego, sí, San Hipólito habla de muchas semejanzas con Cristo. Ambos son leones, ambos son reyes, ambos son corderos. El Salvador reunió a las ovejas que fueron esparcidos y de igual manera reunirá al anticristo un pueblo que estaba disperso. Luego a veces aterrizan demasiado en detalles que no tenemos por qué asimilar exactamente así. Dicen los padres que nacerá en Babilonia, que llegará a Jerusalén, que se circuncidará, que a los judíos les convencerá de que es el Cristo. Santa Hildegarda dice que el anticristo estará poseído por el diablo cuando abra su boca para su perversa enseñanza. Cardenal Manning dirá que Hitler es un anticristo. Parece que realmente se llegaron a hacer, dicen Pío XII, o eso decía su secretaria, exorcismos desde Roma para sacar al Satanás de Hitler. Bueno, un anticristo, no el anticristo que todavía no ha llegado. El nazismo ha sido derrocado, gracias a Dios. Dice Santa Hildegarda que cuando abra su boca para su perversa enseñanza, destruirá todo lo que Dios había establecido en la ley antigua y en la nueva, y afirmará que el incesto, la fornicación y el adulterio y otros tales no son pecado. Vemos que estamos muy cerca de esas doctrinas. El incesto, la fornicación y el adulterio no son pecado. Y muchos afirman que pueden comulgar estas personas. Bien, sin embargo, a pesar de decir que estas cosas no son pecado, dice el anticristo, o la sodomía, por ejemplo, pues mandará otros mandamientos que Cristo ha abolido. Mandará observar la circuncisión, dice Santa Hildegarda, según las costumbres de los judíos. Hoy vemos que se nos ponen muchos mandamientos que no son los de Cristo, y sin embargo los de Cristo se omiten. Y hoy parece más importante ponerse cierto tipo de vacunas, que no digo que no sean buenas, y eso es un dogma, a veces y un mandamiento, a veces hasta para entrar en la iglesia en algunos sitios, y sin embargo pues puede comulgar el que quiera. Bueno, pues el catecismo habla de esta impostura religiosa del anticristo, esta mentira, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías. Y esta impostura ya está esbozada en el mundo cuando se quiere llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. Por eso es muy importante volver a los padres capadocios, de los cuales ayer no hablábamos porque era domingo y porque no emitimos este programa, San Basilio, San Gregorio, que nos ayudan a confesar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, único Salvador de los hombres, para que no caigamos en esta impostura, en este engaño, y vivamos como hijos de la luz. Hemos celebrado la Epifanía, estamos en los días de la Epifanía, y Epifanía significa eso, la manifestación del Verbo, hecho carne, hecho luz, para nosotros y para todos los gentiles que un día adoraremos juntos cuando venga la victoria final. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana si Dios quiere.